Esta noche está nuevamente de visita por la casa un querido amigo para hablar de sexualidad. Es el licenciado Alejandro Pla, psicólogo clínico, especialista en esta temática. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte nuevamente en el programa. Muchas gracias. Bueno, hoy nos traes un tema súper interesante. Antes de comenzar, para arrancar con este tema, quería compartir con vos y con los oyentes un relato a modo de introducción para ponernos un poquito en clima. Esto es un relato que comienza así. Una tarde de enero de hace alrededor de 40 años, ella, joven, hermosa, con ojos llenos de curiosidad por la vida, con una sonrisa que derretía y sigue derritiendo glaciares, estrenando la libertad que sería un estandarte en su vida, viajaba por primera vez a conocer las ruinas del país hermano. Él, joven, bello, viril, mirarlo era suspenderse en el tiempo, enamorándose de esa imagen instantáneamente. Eran dos desconocidos al sentarse uno al lado del otro en el micro que les regalaría una de las historias más hermosas que puedan haber vivido ambos. Les quedaban por delante 3 días de viaje, que para cualquiera es un agobio de solo pensarlo, pero para ellos fue una aventura. A las 2 horas, embriagados por sus perfumes, atraídos por las miradas y las sonrisas tímidas, comenzaron a intercambiar las primeras palabras, que al final de esos 3 días no fueron muchas más tampoco. Serían las 10 de la noche y el pasaje estaba sumido en ronquidos y suspiros en la más absoluta oscuridad, pero ellos ya buceaban entre besos, abrazos, haciendo mucho esfuerzo en ahogar los gemidos que el placer les provocaba. Hicieron el amor incontable cantidad de veces, entre paradores, comidas y ronquidos de los pasajeros. Sabían del placer, del olor de sus cuerpos, de las miradas cómplices y las risas ahogadas. ¿Sus nombres? Así, en algún momento de un día los descubrieron cuando se presentaban con otros compañeros de viaje en algún parador perdido de la ruta. Hoy ya han pasado muchos años y lo que la vida les regaló y ellos pudieron tomar es uno de los tesoros que ambos guardan en el alma, por lo intenso, lo inesperado, lo intrépido y lo placentero. No se volvieron a ver, pero hoy ella recuerda el sudor de esos cuerpos en medio del silencio de la noche y confiesa, como reviviéndolo, éramos un sudor brillante que nos envolvía como una luz que solo a nosotros iluminaba por la intensidad de la pasión que nos cubría. Él seguro que también cada tanto lo revive, porque no hace mucho buscó un encuentro con ella a través de las redes sociales. Como dije, nunca más volvieron a verse, pero ese viaje, pleno de aventura y sexo ocasional, los embriagaron para siempre y nunca más pudieron sentir lo mismo en otros brazos y cuerpos que pudieron abrazar. ¿Qué te parece? Qué bárbaro. Qué bárbaro tu historia, ¿no? Qué intenso. Parece. Qué intenso, sí, sobre todo lo intenso. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Pla? ¿Qué le parece? No sé, arranquemos por donde quiera. Bueno, vamos a intentar generar otra vez interrogantes, preguntas, porque sobre este tema no hay nada definido, no hay nada terminado, y en buena hora, que así sea. Y vamos a empezar, si estás de acuerdo, con recordando que en 3 ensayos para una teoría sexual, hito esencial en el desarrollo del psicoanálisis, obra basal en el enfoque de la sexualidad, que Freud escribió
en 1905 y a la que añadió sucesivos prólogos y notas hasta 1920, encontramos lo que puede denominarse la caída de un mito, que es el de la inocencia infantil. Entonces, la diferencia sexual anatómica, para vos, ¿cierra el tema como dando por determinado lo que es o no es ni suficiente? ¿Qué texto? Ese de 1905 de Freud es uno de los textos más interesantes para pensar la sexualidad actual también, para pensar cómo Freud en ese momento hace una ruptura con cómo se entendía la sexualidad en ese momento. Unos 20 o 30 años antes de este texto, en 1870, 1870 y pico, había un psiquiatra que se llama Krafft-Ebing, que fue el que hizo un tratado de sexualidad. Es decir, fue el primer psiquiatra que hizo un tratado de sexualidad, en donde ahí definió cuáles eran las patologías sexuales. Entonces era un tratado donde se hablaba del fetichismo, de las perversiones, de un montón de patologías sexuales, que eran aquellas que no coincidían con la normalidad, que era la normalidad en esa época, que era el sexo genital. Entonces todo lo que no era sexo genital, para Krafft-Ebing pasaba a ser una patología y podía ser parte de una perversión. Lo interesante es que Freud en 1905, cuando escribe este texto, no solo habla de la sexualidad infantil, sino que también habla de que todo el cuerpo es posible de ser sexualizado, de que todo el cuerpo puede ser excitado, cosa que no entendía Krafft-Ebing, porque para Krafft-Ebing la sexualidad era solamente genital. Claro. Pero Freud, unos años después, el que rompe con toda esta concepción que venía de toda una tradición de la iglesia cristiana, de San Agustín y todo eso, de la que sexualidad era nada más pura y exclusivamente genital. Y Freud rompe con esa concepción y empieza a pensar que todo el cuerpo puede ser sexualizado, que es posible que exista la homosexualidad, que lo plantea en ese texto de 1905, que el fetichismo también es parte de la sexualidad, y no lo piensa como una patología. Él después lo piensa como una inmadurez, que es distinto pensarlo como inmadurez, digamos, a lo que no es sexo genital. Pensarlo como inmadurez es distinto a pensarlo como patología, porque en realidad sería un plan evolutivo, claro, hacia una madurez que sí sería genital. Pero es interesante porque en este texto de 1905 Freud habla del sadismo, del masoquismo, del voyerismo, es decir, las toma todas como prácticas sexuales. Y todo el cuerpo puede ser sexualizado, claro, desde la punta del dedo de los pies, sí, hasta el cabello. Sí, absolutamente. Entonces es muy interesante, es un texto que siempre es de referencia, sí, el de 1905 de Freud. Es más, en 1905 él tampoco habla de esta inmadurez. Él acepta que la sexualidad es polimorfa. La madurez es algo que él que él pareciera que en su propia madurez va hablando de la necesidad de una sexualidad madura genital. Pero en esta época, en sus comienzos, el primer texto de 1905, antes de los cambios, habla de una sexualidad abierta, de un cuerpo abierto a experimentar la sexualidad. Sí. No, eso es interesante cómo rompe, es decir, porque salió el texto de 1905, de los 3 ensayos. Yo al que se ponga a leer sobre temas de sexualidad siempre lo remito, claro, a ese texto de los 3 ensayos, que es una piedra fundamental. Sí, es de información obligatoria, de lectura obligatoria. Totalmente. Freud también dejó en claro que la identidad sexual, pensarse hombre, pensarse mujer, no es algo dado, sino algo a construirse. Quizás hoy retornan de diferentes modos las viejas preguntas de cómo ser hombre o cómo ser mujer, o mejor dicho, cómo hacerse hombre
o hacerse mujer. Y cómo poder lograr encuentros que por definición nunca serán absoluta y totalmente logrados. ¿Cómo lo veis vos? Es el tema. El tema de la diferencia sexual es el gran tema. De cómo se compone la diferencia sexual. Hay discursos sobre la diferencia sexual, hay pensamientos, hay discursos. Nosotros podemos pensar varios discursos sobre el tema de la diferencia sexual. Uno de los discursos es el discurso de la Iglesia, que establece, basado en la biología, en la parte orgánica biológica, lo que es la diferencia sexual. También tenemos otros discursos sobre es este mismo del psicoanálisis, tiene otro discurso de la diferencia sexual, y en distintos planos del psicoanálisis también hay distintos, porque por ejemplo el discurso de Freud no es igual que el discurso lacaniano de la diferencia sexual, son discursos distintos. Es el gran discurso, el gran tema, el problema de la diferencia sexual. Claro, ¿y cómo sería el desarrollo, para explicarle a nuestros oyentes, desde el nacimiento hasta el ejercicio de la sexualidad, que va más allá incluso de la genitalidad? Mira, yo por ahí me quedé pensando en el tema de la diferencia sexual. Nosotros tenemos una concepción biológica de la diferencia sexual, que la diferencia está basada en las diferencias biológicas, en los órganos, quien tiene pene, quien tiene vagina, o la parte de la genética, X o Y, o el otro aspecto es el tema de las hormonas, ¿no? Tienes testosterona o sí, en realidad todos tienen testosterona y todos tienen progesterona, pero son distintas cantidades, claro, esa es la diferencia, distintos porcentajes. Ese es un discurso, ¿sí? La diferencia sexual se basaría en eso. En lo físico, en lo químico. Eso, en lo biológico. En lo biológico. Pero nosotros, como somos parte de un lenguaje y vivimos en un lenguaje, también sabemos que la diferencia sexual la marca el lenguaje. El lenguaje te dice cómo tiene que ser una mujer. Porque si vos te basaras solo en la biología, bueno, tendríamos diferencias biológicas y punto. Claro. No pasaría de eso. Incluso viendo dos cuerpos desnudos, por ahí una mujer alta y un hombre alto son más parecidos a una mujer baja y a un hombre bajo, gordito, y otros son flacos y altos. Es decir, la biología... eso sería un reduccionismo. Claro, si solamente lo vemos, ahora vivimos en un discurso, y el discurso dice cómo se tiene que comportar una mujer, qué cosas tiene que hacer, a qué se tiene que dedicar, ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Sobre todo, qué es lo que no tiene que hacer, qué limitaciones tiene la sexualidad, qué limitaciones tiene el acercamiento con un hombre, todo eso no forma parte de la biología, forma parte del discurso. Claro. Y donde prácticamente se marca la conducta de las personas es en el discurso. Hay una filósofa actual que escribe mucho sobre estos pensamientos queer, que se llama Judith Butler, que dice que en realidad las conductas, la subjetividad que nosotros tenemos de ser hombre o mujer están armadas sobre todo por la performatividad, que significa por cómo nos comportamos diariamente. Si todos los días hacemos lo mismo, evidentemente vamos a ocupar un determinado espacio, un determinado lugar. Es decir, ella dice, es la acción, es el acto que cada uno hace, cómo lo hace, lo que realmente crea la subjetividad, la propia performatividad. Que por supuesto está basada en mandatos, la mujer se tiene desde chiquita, le dicen vos tenés que ser así, comportarte así, quedarte en tu casa, limpiar, lavar los platos, preparar la comida, por supuesto todo eso conduce a una actitud de género que después se reproduce con los hijos. Claro. Entonces tenemos una parte de un discurso biológico, pero después tenemos otros discursos, que son estos otros que dicen que una mujer se va construyendo. Que la mujer, ya lo decía Simone de Beauvoir, eso que decía, la mujer no nace, sino que se hace. En el segundo sexo planteaba
la mujer no nace sino que se hace, que en realidad es como el discurso te va delimitando en tu propia vida, en tu propio comportamiento, y que eso va más allá de la propia biología, ¿no? Absolutamente, claro. Tal cual. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de la noche. Nos vamos con Aretha Franklin y en 2 minutitos estamos de vuelta.